Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión voy a hablar sobre el primer libro de una escritora que ya había traído hace un tiempo y que yo me había quedado muy enganchado por su forma en cómo escribía, conforme narraba las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Me refiero a Heridas Abiertas, escrito por Gillian Flynn. Su primer libro publicado y el libro que de una forma u otra le dio la fama que posteriormente se convertiría en el fenómeno de Pérdida. Pero ese libro lo voy a traer mucho más adelante. ¿De qué trata Heridas Abiertas? Camille Pritchard es una periodista que va a tener que regresar a su pueblo natal para cubrir el desvivimiento de dos niñas. Y una vez que regrese a su pueblo natal, aparte de tratar de escribir el artículo sobre estas dos pequeñas, va a tener que lidiar con su madre y con su hermanita. Las dos son unas mujeres muy manipuladoras que van a complicar su vida y van a traer de regreso traumas del pasado, mientras que Camille trata de saber qué es lo que pasó con estas dos niñas. La historia es bastante sencilla, es muy fácil de engancharte desde la primera página. Y con esto quiero empezar a hablar de las cosas buenas. Lo primero que a mí me gustó y me sigue encantando de Gillian Flynn son sus personajes. Si no hay personajes buenos, no importa que tengas la mejor premisa del mundo, a nadie le va a interesar lo que pase y a nadie le va a gustar el libro. Y en este caso, a mí los personajes me fascinaron. No hay ninguno que no me disgustara. A muchos los odié en el buen sentido y otros cuantos los amé. Esto es porque son personajes frescos y son personajes auténticos. Algunos son odiosos, otros son carismáticos, otros llegan a tener emociones bastante profundas a la par que deprimentes, lo suficientemente interesantes como para que pases y pases las páginas para saber qué es lo que les pasó a las niñas, cómo va a resolver las cosas Camille y qué química va a tener con su familia. Otra cosa que hace muy bien Gillian Flynn es la creación de las emociones de sus personajes. Aquí no hay ningún angelito, aquí no hay nadie bueno, aquí todos de una forma u otra están traumados por algo, están enfermos o tienen emociones muy crudas y muy grotescas. Cosa que perturba al lector en un buen sentido. Porque muchas de las cosas, o el 99.9% de las cosas que vemos aquí, son reales. Entonces eso lo hace más tétrico. Sobre todo destacando a Camille, que es nuestra protagonista y creo yo el personaje mejor logrado, ya que sus problemas psicológicos y sus traumas hacen más fluida la historia y hacen más fluidas las cosas. Camille puede llegar a considerarse una víctima de las circunstancias, incluso alguien que no tiene nada que ver con lo que está pasando, pero que de una forma u otra hace lo que hace. Y eso es lo inquietante, eso es lo tétrico de Camille, que hace las cosas porque sí, pero igual guarda varios secretos ahí, varias cosas que pasaron en el pasado que siguen ahí latentes y la siguen perturbando a día de hoy. Y eso es inquietante. Y eso me animó a seguir y seguir leyendo. Aparte, la relación que tiene con su madre y con su hermanita me encantaron. O sea, no son sanas, no son una relación que uno quisiera llevar con su padre o con su madre, o con sus hermanos o con sus hermanas, pero fue lo suficientemente interesante como para que yo siguiera y siguiera y siguiera. La madre de Camille, desde la primera parte que aparece, no parece que es un ser tétrico, repulsivo y manipulador. Conforme vamos avanzando y se va revelando la naturaleza de la madre de Camille, ahí es cuando sale un odio auténtico y un resentimiento auténtico hacia esta mujer. Lo mismo con su hermana de 13 años, que igual es un ser bastante repulsivo y tétrico. Incluso hace cosas que uno no relacionaría con un niño de 13 años, relacionado a la cultura de las sustancias mágicas y otras cosas que un niño de 3 años de ninguna forma debería experimentar o debería hacer, cosa que sí hace la hermana de Camille. La química que tiene Camille con su familia es como una montaña rusa de emociones. De repente pueden estar bien y de repente pueden estar mal, pero no siempre lo es en un buen sentido. La mayor parte del libro estas emociones pasan, pero en el mal sentido, con un afán de manipular, con un afán de que Camille no se sienta bien, de que las cosas no salgan exactamente como ella lo busca. Se trabaja muy bien estos aspectos, incluso se llega a dar un giro interesante. A veces puedes llegar a comprender a estas mujeres y a veces simplemente quieres meterte al libro, poner tus manos
entre su cuello y hacer que dejen a Camille en paz. Otra parte muy importante es el pasado de Camille, las cosas que vivió en este pueblito. Conforme vamos conociendo sus reminiscencias y todo el pasado que hay en su vida, igual es un poco grotesco hasta cierto punto, ya que mientras la conocemos sentimos remordimiento y pena hacia Camille, emociones que yo personalmente no creía que podía relacionar con Camille. Las terminé relacionando y eso me pareció muy bueno. La forma en que Gillian Flynn nos cuenta las cosas es igual una forma muy grotesca, sobre todo con los detalles gráficos. La forma en que se desviven a las dos niñas no es una pues muy sangrienta ni muy gráfica o muy grotesca, pero sí es repulsiva y sí es tétrica. Te retuerce las entrañas en saber las cosas que pasan. La obsesión de Camille por los objetos afilados es un poco cruda. Como dije, las costumbres de la hermana de Camille igual resultan terribles. Todo es asqueroso, todo es grotesco, pero es tan real y tan interesante que a pesar de todo eso tú sigues pasando a las páginas. Si eres una persona enfermísima que te gustan estas cosas de, pues así, de traumas, cosas relacionadas a objetos cortantes, a la cultura de las pastillas mágicas o esas cosas, este libro les va a fascinar. La forma en que se narra el libro es en primera persona desde la perspectiva de Camille. Ya lo he dicho 1000 veces y lo voy a seguir diciendo. Si un libro está escrito en primera persona, hace que las cosas sean más vivas. Sientes que el protagonista te está hablando a ti y vas descubriendo las cosas con el protagonista. Pero aquí hay algo muy interesante. Gillian Flynn no se pasa el tiempo contándonos cosas que no tienen sentido, que solamente están ahí de relleno y que hacen torpe la historia. No, el ritmo es bastante fluido. Es un poco acelerado en ciertos aspectos, pero no hace que te pierdas de nada, haciendo que nada sea tedioso, aburrido o somnoliento. Incluso yo diría que es, a comparación de su segundo libro, Lugares Oscuros, este lo encontré un poco mejor en varios aspectos. Pero el libro sí tiene ciertos fallos que no afectan tanto la historia, pero sí llegan como que a meterte el pie constantemente. La primera cosa es que el libro es predecible, pero no tanto. Es predecible a medias. La razón por la que Camille está en esta ciudad es por las niñas, pero ya desde el principio sabes cómo van a terminar las cosas. Y sí terminan como uno piensa, pero hasta cierto punto, porque se da un giro muy bueno, muy bien dado, que hace que las cosas cambien repentinamente y no acaba como uno pensaba que iba a acabar, pero sí acaba en cierta forma como uno pensaba que iba a acabar. Por otra parte, las niñas, como dije, son el motor de esta historia. Es saber qué les pasó, es escribir el artículo. Y se deja un poco descuidado este aspecto. Esto en favor de enfocarnos en la relación de Camille con su madre y con su hermana. Cosa que no está mal, pero esto, al ser el detonante de todas las cosas, se hace que hasta cierto punto sí extrañes ese misterio y todo lo que rodea el desvivimiento de estas dos niñas, haciendo que quede muy descuidada la parte central del libro. Esto es constante entre comillas si hay partes en donde nos dedicamos a explorar qué es lo que pasó con las niñas, donde Camille recaba información, pero es muy poco y más que nada es centrarnos en la relación. Pero de ahí en fuera creo que es un libro muy bueno, es un thriller muy grotesco, muy sangriento. No es un thriller policíaco, pero sí tiene varios elementos como de detectives y así, esas cosas muy habituales en los thrillers. Sí me gustó mucho, sí, la verdad no esperaba tanto de este libro, pero sí me dio emociones muy fuertes y eso creo que es lo que me gustó. Sí me perturbó en varias páginas, sí me quedé con la piel chinita y sintiendo la gota de sudor frío y la verdad me gustó un poco más que el siguiente libro que es Lugares Oscuros. Pero no puedo aguantar para leer Perdida. Creo que es el libro más icónico de Gillian Flynn. Pero no quiero arruinarme los pocos libros que tiene Gillian Flynn y quedarme de repente sin material nuevo para Gillian Flynn. Pero dejando eso de lado, esto es lo que a mí me pareció. Espero que les haya gustado. Si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los agradecería muchísimo. Y nos vemos en la próxima.